Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar, voy a estar aplicando una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. Ahora voy a esmaltar todas mis uñas en color beige y voy a hacerlo utilizando este esmalte. Hoy no voy a estar aplicando laca mate porque no lo creo completamente necesario. Si deseas puedes hacerlo, pero como no voy a estar haciendo pinceladas complejas, no creo que sea obligatorio. Así que simplemente luego voy a pasar a la decoración y ya. Ahora con esmalte blanco y un pincel para detalles de 9 milímetros voy a hacer la línea francesa en todas mis uñas, exceptuando en la que voy a hacer luego mi decoración. Recuerden que la mejor forma que ustedes tienen para apoyar el canal es compartiendo este video, cualquier video del canal, incluso el canal, en sus redes sociales. Y también, si lo desean, me pueden regalar un me gusta y dejarme en los comentarios si les está gustando este video. En esta ocasión voy a utilizar un pincel para detalles de 11 milímetros y pintura acrílica en color blanco para hacer una flor. La flor la vamos a hacer muy fácil, simplemente vamos a hacer 5 pétalos, cada uno en forma de gota. Les vamos a ir dando la forma con el mismo pincel. No importa si ves que se ve un poco la parte de abajo, es decir, que no queda bien cubierto, porque luego de que tengamos ya la flor formada vamos a ir repasando los detalles, es decir, cada uno de los pétalos, y perfeccionando el contorno para darle una mejor forma y apariencia. Decidí hacer este diseño por algunos comentarios que me pedían mucho diseños en color beige combinando el negro, el blanco y el dorado. Entonces por eso decidí hacerlo, y además porque sobre todo en Facebook, no tanto por aquí sino más bien por allá, me han estado pidiendo diseños donde no se utilice ni el pincel plano ni el pincel angular. Entonces decidí hacer este, que es súper sencillo. Lo bueno de los pétalos de esta flor que hicimos hoy es que es súper sencillo, y no solamente eso, sino que puedes utilizar otras herramientas. Por ejemplo, podrías usar un puntero que sea de un tamaño bastante grande y hacer 5 puntos. Luego con el pincel para detalles terminarías de darle forma a cada pétalo, es decir, irías llevando la pintura desde el círculo hasta el centro de la flor hasta que tenga la forma de una gota o de una lágrima. También pudieras utilizar un pincel plano o un pincel angular haciendo pinceladas en dicha forma, es decir, pinceladas en forma de gota. Lo que yo hago para tener un mejor control y tener un mejor pulso a la hora de trabajar es que apoyo mi dedo meñique en algún lugar, ya puede ser en el pie, en la mano, tratando de no tocar nunca las uñas para no dañar el trabajo,
o apoyarlo sobre la mesa o quizás el lugar donde esté trabajando. Esto me da un punto de apoyo y me proporciona un mejor control sobre las pinceladas. Aquí a un lado de la flor voy a hacer dos pétalos, pero en este caso van a tener una forma como de hoja, y luego igualmente que hicimos con los pétalos de la flor vamos a repasarlo cuando terminemos para que así cubramos y perfeccionemos mejor cada detalle. De la misma forma que hicimos los dos pétalos anteriores, vamos a hacer dos hojas en el lado contrario, pero en este caso vamos a utilizar pintura acrílica en color dorado en vez de la pintura acrílica blanca. Por favor, comparte este video o cualquier video del canal porque me ayudaría muchísimo, como no tienes idea, y te lo agradecería de todo corazón. Esto es algo que no toma nada de tiempo, pero que a mí me ayuda muchísimo. Para mi siguiente paso voy a utilizar pintura acrílica en color negro y el mismo pincel para detalles que hemos estado utilizando desde el principio, que es de 11 milímetros. Es decir, el pincel que hemos utilizado para la decoración, porque el que usamos para hacer el francés es uno de 9 milímetros. Es súper fácil, no vamos a hacer como tal los contornos completamente, no en el caso de los pétalos, sino que más bien va a ser a los lados, y en el centro voy a ir añadiendo algunas líneas pequeñitas que no van a llegar hasta el extremo de los pétalos, sino más bien hasta la mitad aproximadamente. Esto le va a dar un poco de sombra al centro de la flor. Si les está gustando este video, por favor déjenmelo saber en los comentarios y también me pueden regalar un me gusta si es así. Aquí quise hacer como una pincelada con una forma de C en el extremo de cada uno de los pétalos. No me quedó perfecto, pero creo que se ve bastante bonito. Si quieres este paso lo puedes omitir y delinear completamente todo el contorno del pétalo, o hacerlo así de esta manera. En el caso de las hojas voy a delinear completamente en este caso todo el contorno, y luego el centro lo voy a delimitar o lo voy a marcar haciendo una línea desde un extremo hasta el otro. Y a ambos lados, es decir, en cada lado de cada una de las hojas voy a hacer algunas líneas pequeñitas que serían las venas. Ahora voy a empezar a añadir algunos detalles extra que pueden añadirle un poco más de belleza a la decoración, y voy a comenzar haciéndolo con un punzón y pintura acrílica en color negro. Voy a ir añadiendo algunos puntos bien pequeñitos en algunas zonas. En esta zona de la flor vamos a hacer con pintura acrílica blanca y el pincel para detalles 4 líneas delgaditas para decorar. Esto es solo para añadir algo más de detalle, y luego en los extremos vamos a hacer unos puntos en color blanco igualmente con un punzón. El centro lo voy a decorar haciendo pequeños puntos con la misma pintura acrílica en color dorado. Es la misma que utilizamos para hacer las hojas. Esto también lo voy a hacer aquí en la base de estos dos pétalos que hicimos a un lado. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Mis redes sociales las puedes encontrar en la cajita de información. Allí vas a ver el enlace de mi Instagram y también de mi grupo y mi página de Facebook. Por si deseas también apoyarme por allá, puedes hacerlo buscándolos allí, o también como aparece aquí en una esquinita de la pantalla. Y esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado muchísimo.
Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.